grandes unidades obreras en el país, pero nunca se pagó el dinero de las pensiones al fondo. Entonces, simplemente se usaban los recursos para financiar grandes proyectos, pero no había la recuperación de la cartera invertida. Eso trajo consecuencias negativas, evidentemente, para el instituto, que fue pérdida de recursos, pérdida de capitalización, que fue uno de los principales argumentos, de hecho, utilizados en 1995, que fue cuando se inició la discusión de la ley, para que en 1997 pues ya se iniciara esta nueva ley. ¿Y qué pasó? Ahora, las pensiones de la ley 73 son pagadas del presupuesto de egresos de la federación. Exacto, y ya las del 97 ya no. Aquí habría que ubicar un poquitito a la gente, Tonatiu. En 1995 el presidente era Ernesto Zedillo Ponce de León, quien había Era Ernesto heredado Cedillo. una terrible crisis, el error de diciembre del 94 de Carlos Salinas, quien a su vez había jalado una crisis de Miguel de la Madrid, quien a su vez de López Portillo, quien a su vez de Luis Echeverría. Entonces, las crisis económicas dañaron todo este plan de pensiones, ¿así fue? Pues, en realidad, sí tiene mucho que ver con, las crisis y el sobreendeudamiento, pero sobre todo con el mal manejo de los recursos. No es difícil entender que las pensiones de antes y el esquema de financiamiento de antes funciona más o menos en términos de gestión financiera como funcionan ahora. Yo tengo una bolsa de recursos y la tengo para pagar las pensiones en 20 años, supongamos. Ese dinero que yo estoy acumulando en el tiempo puedo invertirlo en X, Y o Z proyecto. La cuestión es recuperar tanto el capital que invertí como los intereses que me tienen que pagar por haber hecho un buen proyecto de inversión. El problema aquí fue que nunca hubo una sana gestión de los recursos y cada vez que se iniciaban nuevos proyectos no se recuperaban. Yo te decía de las unidades obreras, pero también construimos muchos hospitales que nunca se pagaron al fondo de pensiones. Hay investigadores que también hablan de la corrupción dentro del instituto y de malos manejos. Entonces, es una suerte de situaciones, tanto la crisis financiera en términos de que la economía no creció como debía, se cayó en varios sexenios, sí afectaron a las pensiones y lo que hoy tenemos es un esquema en donde nosotros nos vamos a jubilar con el dinero que tengamos ahorrado, pero también a partir del 2020 hubo una modificación estructural de fondo que podríamos discutir. ¿De qué se trata de saber? Entonces, la gente que empezó a trabajar a partir del 1 de julio de 1997 empezaba con los afores. Platícanos un poquitito cómo fue ese asunto. ¿Eran afores? ¿Era el SAR? ¿Cómo fue ese asunto? Pero ya la gente tenía que empezar a ahorrar de manera particular. Todo inició con Carlos Salinas de Gortari. En 1992 él hizo tres grandes modificaciones. Modificó la ley del Seguro Social, modificó la ley del Infonavit y la ley del impuesto sobre la renta. Y incluyó un capítulo, el cuarto bis, en la ley del Seguro Social, donde se crea lo que sería a futuro el sistema del ahorro para el retiro. ¿Qué hizo Salinas de Gortari? Y hay que recordar, esto es muy importante, privatizó los bancos. Los bancos en ese momento no estaban capitalizados, no eran fuertes bancos mexicanos en ese momento, eran débiles. Al crear el SAR, lo que hizo Carlos Salinas de Gortari, seguramente recordarás, es dar el 2% del sueldo de los trabajadores a la administración de la banca. Ese 2% se administró por algún tiempo por los bancos, después se pasó a las administradoras de fondo para el retiro porque es Ernesto Cedillo es quien crea las administradoras de fondo para el retiro, creando la ley de los sistemas del ahorro para el retiro en 1995, que inició en 1997, y entonces ese dinero que se administraba, ese 2% por los bancos, pasa a ser ya administrado por las AFORES, pero ya no se rompe el esquema en el 97. En el 97 ya va a haber unas cuentas individuales que es donde vamos nosotros a depositar nuestro dinero. Una de las cosas que dicen los defensores de esta ley es que ahora tú eres dueño de tu retiro y vas a ahorrar a través de estos vehículos especializados. Sin embargo, la experiencia de Chile y de otros dos países en América Latina nos dicen claramente que no son formas de jubilar a la población donde hay mucho mercado informal como el nuestro. Tiene que haber un salario elevado y un mercado informal muy pequeño para que este tipo de modelos como el que tenemos funcione. Nosotros entramos y salimos constantemente del mercado formal y eso imposibilita el ahorro a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, no estamos con nuestra economía estructuralmente no está construida para soportar este tipo de sistemas de pensiones. ¿Y hoy qué pasa?
que llegando el 2021-22 se iba a jubilar la primer generación Afore, así se le conoce, Sí. y solo el 1% de toda la primer generación Afore iba a poder jubilarse. Entonces se iniciaron modificaciones importantes, fueron 5 grandes cambios. El primero sería reducir las semanas de cotización, bajamos de 1,250 semanas a 1,000, iniciando en 750 para aumentar 10 años. Después, el segundo cambio fue aumentar el porcentaje que aportamos en términos de cuotas para la pensión. Pasamos de 6.5 o vamos a pasar de 6.5 a 15%. Se redujeron de golpe las comisiones que cobran las Afore como puntos más importantes. Entonces, se apuntaló el sistema y se modificó, se hizo un rango, incluso la pensión mínima garantizada se amplió a un rango, ya no es un salario mínimo, ahora ya es un espectro de ingresos para que la gente pueda jubilarse. Además, tenemos que entender también que estamos envejeciendo, somos una población que está envejeciendo en esa transición demográfica y en el 2050 se calcula que 17 de cada 100 personas en México van a ser adultos mayores, entonces es algo muy importante que considerar. En estos momentos, ¿cómo se encuentran las pensiones? ¿Cómo las vemos a futuro? ¿Cuál es la expectativa? Alguien que está empezando a trabajar en, en este 2022, 2023, ¿qué le espera más adelante? Pues mejoraron las expectativas en términos de que se redujeron de golpe las semanas de cotización. Ya no necesitas 25 años, ahora son 20 para acceder a una pensión mínima garantizada. La pensión mínima garantizada ya no es un salario mínimo. Se incrementó la aportación del patrón a las cuentas individuales, ya no es 6.5% y ahora va a llegar a 15% en 10 años, lo cual fortalece al final tu fondo para el retiro. No obstante esto, aún no es un mecanismo ideal para el esquema el mercado de trabajo que tenemos en nuestro país. Por eso también se optó desde el gobierno por fortalecer de manera muy fuerte, con un ímpetu bastante importante, la pensión para adultos mayores. Es una pensión que se llama no contributiva, es decir, tú no tienes que generar semanas de cotización en el mercado formal para poder adquirirla. Ese es simplemente por tu edad la adquieres. Entonces, México está transitando a un sistema mixto, global, nacional de pensiones, en donde, desde mi punto de vista, las administradoras son las que salen ganando, porque al final, aunque haya subidas o bajadas en los mercados financieros, ellas cobran comisión por administrar tu dinero bimestralmente. Entonces, no hay pérdidas en realidad en términos de la administración de los recursos. Tonatiu Martínez, deja que le demos la bienvenida a Víctor Valdivia Moreno, analista económico. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto Hola, saludarte. buenas tardes. Aquí escuchando una plática muy interesante. Exactamente, entonces, platícanos, ¿cuáles son las expectativas desde tu punto de vista, Víctor? Un chavo que está comenzando a trabajar en el 2022, 2023, ¿qué le espera? ¿Qué tiene que hacer? Porque el tiempo es inevitable y entonces tarde o temprano va a tener que dejar de trabajar por edad. ¿Qué tiene que hacer para que tenga una buena pensión? Es que aquí el problema, como estaba comentando Tonatiu muy acertadamente hace un momento, es que el marco, vamos, ¿cómo decirlo? Las personas que están laborando, sobre todo las nuevas generaciones que están entrando al mercado laboral, están laborando relativamente cortos tiempos. Vamos, hay una fuerte migración, 3, 4 años y se van. Entonces, eso está dificultando que puedan hacer una aportación suficiente para poder tener una pensión. Además, el esquema que tenemos de Afores no está generando de los mismos, ¿cómo decirlo? Las mismas trabas que tiene el sistema de Afore. Hace que las inversiones que se hagan con este sean realmente de muy bajo riesgo. Para el momento de ser de bajo riesgo, también son de bajo rendimiento. Entonces, esto no está garantizando una pensión digna, como está comentando, y al mismo tiempo, el hecho de que la pensión universal para adultos mayores sea precisamente esta parte universal y se distribuya entre todos los rangos de edades, entre todos los rangos socioeconómicos y no solamente en sectores que lo benefician, que lo necesitan más, dificulta mucho un ingreso realmente oneroso para un futuro inmediato. Sí. En todo caso, la única salida que está quedando es el ahorro individualizado. Pero por desgracia no tenemos ni costumbre ni cultura de ahorro, y en algunos casos los ingresos que se generan no te genera esta cultura. Si observamos simplemente cuánta gente ha retirado dinero de los Afores de a partir de la pandemia para acá, es impresionante. Y son retiros que automáticamente están afectando a su futuro.
No se Exacto. le había comentado eso a Tonatiuh. Entonces, sí estamos teniendo un grave problema para las generaciones futuras que están trabajando en este momento, a su futuro no lo están viendo. Y al mismo tiempo, cuando platicamos en las encuestas que estamos haciendo en el despacho o platicamos con las personas de mercado laboral, quién está pensando en su jubilación, en su pensión, la respuesta es prácticamente solamente el 30%, al menos los que yo tengo encuestados a nivel privado. Ajá. Que esta es una realidad, Víctor Valdivia, porque pues está tan dura la situación que uno piensa al día, ¿no? Y entonces nos cuesta trabajo hacer esta planeación hacia el futuro y apenas el 30% está considerando armar un buen fondo para su retiro, pero los demás no. ¿Qué va a pasar Y con no, solo, ellos? y no solamente eso, también la cultura de lo que estamos hablando de que era un fondo de retiro, lo que estamos hablando de que era un fondo de inversión, lo que estamos hablando de que era una cartera de ahorro, no existe. Pareciera como si en el país no tuviéramos esta cultura empresarial y no se genera. Y al mismo tiempo nada más estar esperando que el sector, que el gobierno genere una plataforma o que genere un elemento para poder ayudar a las personas de tercera edad también se convierte en una carga fiscal muy fuerte. Hace un momento Tonatio comentaba, ok, los recursos que se tomaron del pasado que se invirtieron, es que también ese fue el problema. Muchos de los recursos que se tomaron en el pasado fueron invertidos en programas sociales muy padres, pero de poco rendimiento. Vamos, se sacrificó el futuro de la población, sobre todo en una etapa en que se pensaba que la pirámide poblacional no se iba a invertir. Y Sí. aquí lo que comentaba Tonatiuh muy acertadamente y coincido plenamente con él, es precisamente en esto, el giro que se da con la pirámide poblacional. Ahora tenemos una población más grande. Ya no es el México del país de los jóvenes. Ya es un país que está migrando a una edad madura. Pero al mismo tiempo tenemos esta falta de educación, de prevención Sí. financiera, de ahorro, de capitalización o de inversión. Vamos, el modelo chileno no fue 100% perfecto para nada, es muy criticable, pero al menos tenía una capacidad que permitían invertir los ahorros en proyectos de alto rendimiento, de alto crecimiento, y hubo personas que resultaron muy beneficiadas. En México se amarra las manos, no se permite estas inversiones, en parte también porque por el riesgo que había de que hubiera inversiones especulativas de alta especulación y bajo rendimiento, pero al mismo tiempo se prohíbe que este capital pueda realmente llegar a elementos que funcionen. Vamos, si observamos una página de las que llegan de los registros, de los Afores, tenemos una gran inversión, por ejemplo, en CETES o en deuda gubernamental, con una tasa de interés extremadamente baja. Si observamos los rendimientos, no está generando nada. Los intermediarios son los que están ganando. No está ganando los trabajadores. ¿Y esto ¿y esto quién tendría que regularlo, Tonatiuh? ¿El gobierno federal, los legisladores, los dos? O sea, ¿quién tendría que hacer un esquema que diera mayor certidumbre a la población económicamente activa en nuestro país? Pues mira, las modificaciones evidentemente vienen desde, puede ser desde el Ejecutivo, como una iniciativa presentada desde el presidente, o dentro de las cámaras, algún legislador que se anime a presentar algún tipo de iniciativa. Esto no es nada sencillo porque los grupos financieros internacionales son en realidad quienes están detrás de las Afores nacionales, ¿no? Nosotros tenemos a Banorte por ahí, que sería Grupo Financiero Banorte quien respalda esta institución. No tenemos muchas Afores tampoco en el país. Uno de los argumentos inicialmente en el 97 que se daba para darle vida pues a este modelo y hacer el marketing en ese momento era que íbamos a tener una cantidad muy grande de administradoras en términos de la cantidad, pues, y eso iba a hacer que los costos redujeran, nada más lejos de la realidad. Lo que se trató de hacer en el 2020, desde mi punto de vista, requirió una economía política bastante profunda, bastante fuerte, y hay una lucha de poderes del sistema financiero internacional muy fuerte. Sí. Entonces, yo creo que el resultado que tenemos fue reducir las semanas, perdón, las semanas de cotización, pero sobre todo las comisiones que cobran las Afores, aumentar la parte patronal de la aportación y fortalecer ese otro pilar. El Banco Mundial establece 4 pilares y para generar distintos tipos de sistemas de pensiones. Nosotros ya construimos ese gran pilar porque está en la Constitución. La pensión para adultos mayores era un programa inicialmente y que estaba a voluntad de quien llegara al poder. Hoy está en
la Constitución y eso facilita mucho el que se considere y que se verbalice y normalice como un derecho humano. Al final las pensiones son parte de los derechos humanos, lo dice la OIT, entonces ya tenemos eso en la Constitución. Lo que se tendría que hacer ahora desde mi punto de vista es pensar más allá y a futuro y transformar el sistema Afore como lo tenemos. Sí. En su momento yo en 2020 tuve la oportunidad de publicar un libro al respecto, una propuesta de política pública para transformar el sistema de pensiones en uno mixto, en donde se invirtiera de mejor forma los recursos que tenemos. No olvidemos que en el artículo 28 de la Constitución está la obligación del Estado mexicano de generar esta planeación para el desarrollo. Actualmente las administradoras de fondo para el retiro pues no tienen esta visión, tienen una visión rentista de empresa completamente entendible, pero me parece que todos esos recursos que están ahí deberían de invertirse de una mejor manera. Es que aquí, Víctor, por ejemplo, en Estados Unidos están subiendo la tasa de interés para tratar de inhibir la inflación. En México ya estamos en 11%. Muchos analistas dicen que eso beneficia al sector financiero, a los banqueros o a los bancos. Entonces, noto como que mucha incertidumbre en cuanto a yo voy a aportar, pero ¿dónde va a caer ese dinero y cuánto va a ser mi pensión para el futuro, Víctor? Lo que estamos hablando, mira, al momento que tenemos ahorita por cuestiones de política monetaria, siempre que tenemos presión inflacionaria en cualquier país, lo más normal es que los bancos centrales suban la tasa de interés. Es prácticamente como la receta de todos los días. A este momento, automáticamente los bancos salen ganando porque son los que están dando créditos, particularmente tarjetas de crédito, y ya lo hemos comentado muchas veces. Ahí podemos ver perfectamente el reflejo de cómo se ve toda esta parte. Ahora, al momento que sube la tasa de interés, también estamos esperando bajar un poco la masa monetaria, aumentar un poco las cuestiones de oferta y demanda y hacer que esto genere impacto en los precios. Pero, ¿cuál es el problema? Al momento también no está funcionando y tenemos todavía una inflación alta. Entonces tenemos unas tasas de interés muy altas que desinhibe la inversión, desinhibe el consumo y al mismo tiempo no te afecta, no te está frenando la inflación. Eso por un punto. Por otra parte, al momento que estamos hablando de inversiones, al momento que estamos hablando de esta parte de retiros para las pensiones y los ahorros, tenemos que entender algo. Los Afores se están dedicando mucho a las comisiones, pero como lo comenté hace un momento, no están haciendo inversiones de ningún tipo de riesgo. Son inversiones flat, completamente planas, que no te están permitiendo generar tampoco una tasa de ganancia muy fuerte. Ahora, sí, efectivamente, aumentó la tasa de aportación de los patrones, muy bien, pero también tiene que aumentar la parte de los trabajadores. No podemos dejar todo el cargo de las pensiones de los adultos mayores solamente al erario público. No podemos dejar toda la carga de la tercera edad solamente al gobierno. Sí es un programa mixto que va a ayudar a muchas personas, estoy completamente de acuerdo, y es necesario, pero por lo mismo también es necesario aumentar la tasa, aumentar el nivel de ingreso que está dejando estos apoyos. Y dejarlo solamente a las finanzas públicas es un error. Tiene que ser una cuestión mixta, como está diciendo Tonatiuh, comparto con él, pero también tiene que ser una parte que fortalezca el sector privado, que fortalezca a las empresas que se dedican a los Afores a poder hacer inversiones de mayor tasa, de mayor ganancia, sobre todo, vamos, es un poco estúpido que ahorita tenemos las tasas más altas de interés en cualquier cuestión bancaria y sin embargo no se está reflejando en los Afores. Pero al mismo tiempo, la matriz que te permite a los Afores hacer las inversiones tiene ciertas trabas y ciertas reglas que te prohíben poder jugar con esas inversiones que sea de mayor plazo o que sea de mayor impacto para la sociedad y en beneficio a las personas en un futuro inmediato. Entonces, es aquí esta parte donde se pone muy difícil. Sí, efectivamente, los bancos están sacando mucha ganancia y no hemos generado suficiente plataforma para poder tener que la gente pueda escoger libremente su Afore. Ahora, al mismo tiempo, cuando llegas con trabajadores de 3 salarios mínimos o 4 salarios mínimos y hablas de inversiones o les pides en qué te gustaría que se invirtiera tu Afore, se quedan mudos. No tenemos tampoco la capacidad ni el conocimiento financiero y también podemos convertirlos víctimas de un mal manejo. Ese es el problema. Aquí es una cuestión de formación, educación, de generación de capital y de ahorro y de cultura financiera, todo combinado en un esquema. Sí, efectivamente, Tonatiuh tiene razón en un punto muy fuerte y muy importante. Tenemos muy pocas empresas que están sacando, muy pocos Afores. Realmente los trabajadores tienen muy poco para escoger y al mismo tiempo no tienen toda la información para escoger. Exacto. Tonatiuh, entonces, le estamos entregando a las leyes del mercado nuestro futuro, debe ser mixto. ¿Cómo es la solución para que estén tranquilas estas nuevas generaciones? Bueno, no solamente las nuevas generaciones, todos estemos tranquilos de que vamos a recibir una pensión más o menos digna.
Fíjate, en el 1997 fue justamente lo que se hizo. El proceso desde iniciados los 90 fue un proceso de replanteamiento de la política pública en general, en donde pues prácticamente se disminuyeron los brazos del Estado, se achicó en términos de sus alcances en empresas que podía ocuparse, y las pensiones son una de las principales banderas de la privatización a nivel mundial. Lo dice Stiglitz en varios libros, distintos investigadores de Oxford. La privatización de las pensiones fue ese gran momento que tuvieron los bancos, porque en los 60, en 1990, en los 90, no fue nada más México, empezó en Chile en 1980 con Pinochet, pero alrededor de 30 países privatizaron su sistema de pensiones, y el 60% lo regresó a los pocos años a manos del Estado, porque simplemente se dio cuenta de que no funcionaba. Claro. Sí, actualmente está en las manos del mercado la parte de las afores. La otra parte, la pensión no contributiva, esa que es universal y que está completamente separada de la lógica de las afores, es administrada pues por el Estado y se paga del presupuesto de egresos de la Federación. A mí me parece que ese es un acierto, Sí. porque al final es una pensión que es para todos los mexicanos y no distingue raza, solo la edad, al final, no sexo, no nada. Pero qué tan digna puede ser, Tonatiu, 2,000 pesos al Exacto. mes, Hay que subirla. con De eso hecho, podrían subsistir, son $100. el proyecto para 2024 es de que llegue a 3,000 pesos al mes. Y si tú planteas eso y lo comparas con los 500 pesos que había al final del sexenio de Peña Nieto, pues simplemente es multiplicar por 6 lo que nos dejó el gobierno anterior. Ahí es un cambio fundamental para la vida de todos los adultos mayores. Pensando, por ejemplo, en un hogar donde hay un varón y una mujer, se Sí. convierten en 6,000 pesos mensuales que simplemente no tenían. Está Y de bien. hecho, saltas de la línea de pobreza. Ya no estás en ese umbral marcado por el Coneval, en donde pertenecerías a la población en pobreza, ya no estarías ahí. Perfecto, Y gracias. sí, pero ojo, sin Rápido, embargo, rápido, Víctor, porque se nos rápido. acaba el tiempo. rápido. Sí, pero recuerda una cosa. El hecho que se brincara al sector privado también fue porque el sector público tuvo una crisis generada por estos apoyos, generada por estas pensiones. Las pensiones han puesto en crisis a muchos gobiernos. No es que esté a favor, pero también hay que ser claros. No fue una transición solamente por capricho, fue una transición porque el Estado ya no tenía los recursos para poder cumplir con las pensiones. Y ahorita que tenemos esto, si observamos, Tonatiu, perfectamente bien, la pobreza extrema ha crecido. Entonces también tenemos que cuestionar perfectamente bien si este modelo funciona al 100% o tenemos que incrementarlo. Y el hecho que sea universal la pensión a adultos mayores también nos genera que está recibiendo muchas personas que no necesitan ese apoyo, están recibiendo esos recursos, y personas que sí lo necesitan no lo están recibiendo. Y a la larga vamos a ver cómo le pega a las finanzas públicas. Eso va a ser muy interesante. Eso va a ser Gracias. muy interesante. Muchísimas gracias, muy interesante los conceptos, Víctor Valdivia, Tonatiu Martínez. Nos queda un poquito más claro cómo está la situación de las pensiones en nuestro país. Esperemos estar en contacto más adelante para seguir profundizando sobre este tema. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. A ustedes por la invitación. Gracias, Víctor, hasta luego. Adiós. Vamos a hacer una pequeña pausa. Qué tema tan interesante. Híjole, está complicado, pero es el futuro de todos nosotros. Con esto y mucho más regresamos en 2 minutos.